Con nuestro siguiente invitado del día recibimos a Juan Tugores, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Juan, muy buenas tardes, buenos días y bienvenido. Hola, buenas tardes. Juan, te quiero preguntar por esa información que hemos conocido hace unos minutos, ese intento de negociar por parte de la Unión Europea con Donald Trump. Parece que las negociaciones no van por muy buen camino, que Europa ha asumido que le va a tocar aceptar aranceles recíprocos, aranceles a la automoción, y que está preparando Europa una serie de concesiones a Donald Trump y a Estados Unidos que tienen que ver con asuntos regulatorios. Se me ocurre mirar un poco a las compañías tecnológicas, supongo, que han enfadado mucho a Donald Trump, pues esas multas que se han impuesto y demás. ¿Esa es una victoria de Trump y un fracaso de la Unión Europea? Bueno, yo creo que eso forma parte del arsenal de cuestiones que se plantean en unas negociaciones. En general, todo lo que está haciendo la administración Trump con los aranceles es, como es bien conocido, a estas alturas ya todo el mundo lo sabe, utilizarlo como forma de presión, no solo con la finalidad clásica de las medidas comerciales, sino para conseguir concesiones en otros ámbitos con los vecinos de América del Norte, los temas de migración, los temas de fentanilo y básicamente las relaciones entre Estados Unidos y Europa. Desde hace mucho tiempo, pues Estados Unidos se ha quejado de la excesiva regulación, de la excesiva carga, de las excesivas restricciones que plantean algunas regulaciones en Europa. Para las empresas norteamericanas, y podemos añadir también para la mayor parte de empresas europeas que tienen que soportar también estas pesadas regulaciones. Lo que pasa es que las empresas europeas tienen escaso margen para poder intentar aliviarlas, más allá de las dimensiones internas, y en cambio Estados Unidos está utilizando su arsenal comercial para intentar eludir algunas de estas o rebajar algunas de estas regulaciones, unas más sensatas, otras no tanto, y por tanto pues forma parte del paquete negociador. Esto ya ha sucedido en el pasado, por ejemplo, ya nos hemos olvidado, pero cuando estaba de moda hablar de la negociación del acuerdo transatlántico, del eventual acuerdo transatlántico comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, que Trump bloqueó al llegar por primera vez a la presidencia. Lo que estábamos discutiendo, europeos y norteamericanos, era básicamente el tema de regulaciones, el tema de transgénicos, y ahora, pues, digamos, lo que es las principales empresas que se quejan de regulaciones, pues son las empresas tecnológicas que dan soporte, obviamente, en el entorno más próximo al presidente Trump. ¿Qué tipo de concesiones crees que van a ser suficientes, o Trump se guardará algún otro as bajo la manga e impondrá otros aranceles de otro tipo con otra motivación? Bueno, a estas alturas el toma y daca de las negociaciones, digamos que acaba de empezar. Todas las partes se reservan cartas para las siguientes fases negociadoras. Bueno, pues tenemos que esperar y ver. Nadie saca todas sus cartas en los primeros envites, ni lo hace Estados Unidos, ni debemos hacerlo los europeos, pero siempre dentro del principio de que al final es mejor llegar a acuerdos razonablemente razonables antes que proseguir esta escalada de tensiones arancelarias y extrarancelarias que a corto plazo ya están generando problemas por el buen funcionamiento de la economía mundial, con revisiones a la baja de las tasas de crecimiento, con revisiones a la alza de las tasas de inflación. Están durando un poco más de lo razonable estas tensiones negociadoras, pero siempre es mejor tener tensiones negociadoras que tensiones más duras, como las que implicaría que al final no se llegara a un acuerdo y la vía de los aranceles pues nos retrotrayera a episodios como la guerra de aranceles proteccionista de los años 30 o el neoproteccionismo de principios de los años 80. Juan, te quiero preguntar también por la relación entre Estados Unidos y China. Hemos sabido hoy que mientras que Donald Trump continúa intentando negociar a través de los aranceles, China está intentando ser lo más abierta posible con muchísimas empresas. ¿Qué te parece la estrategia de Xi Jinping? Bueno, es de manual. Si tu principal rival geopolítico pues se cierra puertas y se aísla, pues oye, tú vas ocupando el terreno que tu rival va dejando libre de forma unilateral. Hasta ahora lo que estábamos acostumbrados era que cuando las potencias luchaban por
primacía hegemónica, la pugna era por conseguir aliados, por conseguir mercados, por conseguir fuentes de suministros. Ahora la administración Trump, bueno, por lo menos tal como está haciendo las cosas, se está cerrando puertas, se está convirtiendo antiguos amigos en rivales o enemigos, se está generando desconfianza y entonces, bueno, pues de forma absolutamente previsible, China se ofrece a llenar todos los huecos que la política de Estados Unidos va dejando de forma discreta, de forma silenciosa, pero de forma efectiva. Este es un aspecto que quizás no estaba bien calculado por parte de la estrategia, si es que hay alguna coherencia en las actuaciones de la administración Trump. Y te quiero preguntar en general por el impacto de esos aranceles. Se está hablando mucho del impacto de los aranceles sobre las economías europeas, sobre China, pero también del impacto de los aranceles sobre Estados Unidos. ¿Quién va a ser el gran perdedor económico de los aranceles de Trump? Sé que es muy complicado porque de momento no hay efecto, pero de acuerdo a cuál es la situación de las economías, ¿qué podría suceder? ¿Sería Europa? Bueno, no, ya está empezando a suceder. Hace 10 días la OCDE publicó su primera estimación de previsiones para 2025, sin saber todavía cómo terminaría el nivel concreto de los aranceles, y las estimaciones claramente eran las que todo el mundo sabe. Reducción de un par de puntos del crecimiento económico, elevación de un par de puntos de la inflación. El detalle de las previsiones de la OCDE entraba en lo que es de sentido común. Los países más directamente perjudicados, tanto en crecimiento, menos crecimiento, como más inflación, eran los países de América del Norte, incluyendo Estados Unidos. Los aranceles perjudican a los países que los imponen, supone encarecer la importación no solamente de bienes de consumo, sino también de productos intermedios que forman parte de los costes de producción de las empresas norteamericanas. Por tanto, vamos, las estimaciones de la OCDE señalaban a Canadá, México y Estados Unidos como los países más negativamente afectados. En un segundo lugar veníamos nosotros los europeos, que bueno, tenemos relaciones comerciales intensas con Estados Unidos, pero no tanto como Canadá y México, y finalmente el resto del mundo, y China, como comentábamos hace un momento, frotándose las manos ante este espectáculo que estamos dando los países occidentales en general y el que hasta ahora era el líder de Occidente, Estados Unidos en particular. También el día 19, la Reserva Federal de Estados Unidos publicó sus nuevas proyecciones de las principales variables macroeconómicas, en que, con la prudencia que siempre tiene la Reserva Federal, que yo creo que es el bastión de lucidez económica más importante que en estos momentos tiene Estados Unidos, la Reserva Federal revisó en 4 décimas a la baja el crecimiento para 2025 de Estados Unidos y en un par de décimas a la alza el crecimiento de la inflación, recordando esto, que los aranceles que se hacen para perjudicar a terceros tienen un primer efecto, que es perjudicar al propio país que los impone. Es curso de introducción a la economía, la primera semana de clase, que se está viendo ratificado por los acontecimientos de los últimos tiempos. Pues Juan Tugores, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Un placer y muy buena tarde. Buenas tardes. Pues vamos a contarles 2 noticias de última hora, una que tiene que ver precisamente con un dato.